de esta semana y de este año. Ok, chiquillos, entonces, vamos a aceptar a Fernando y damos inicio. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la estequiometría química, ¿ok? Donde vamos a hablar un poco sobre los científicos que hablaron o los científicos que estudiaron específicamente las variaciones de las reacciones químicas durante todo el tiempo, específicamente desde 1815 hasta 1937 aproximadamente, donde cada uno tenía unos postulados distintos. Obviamente eran otras realidades, ¿ok? Que no tenían tanta tecnología de avanzada como ahora y no hay tantas teorías aplicadas que gracias a ellos es que podemos comprobar que la química es tal cual como la conocemos. ¿No es cierto? A ver, para que nos vamos ubicando, este es nuestro último tema, ¿ok? Es nuestro último tema en este periodo de año escolar, es nuestro último tema para poder cerrar en las próximas semanas química, lo que quiere decir que esta es nuestra última actividad, ¿ok? Vamos a dar la teoría y explicamos un poquitito de la práctica para que hagamos la actividad y luego la semana que viene discutamos la actividad del día de hoy y la próxima presentamos la prueba, ¿vale? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ok, aparte de todo, empezamos con una línea de tiempo, ¿ok? Donde vamos a ver los hechos importantes en el mundo, ¿ok? El postulado que hizo ese científico y la fecha en la que postuló. Pero normalmente lo asociamos a cosas importantes que hubo en el mundo en esa época para que podamos hacer alusión en qué fecha estamos. Normalmente empezamos en Francia, ¿okay? Con Jean-Baptiste Bayot, donde él comprueba que existen sustancias determinadas que tienen la capacidad de estar en un plano, que desvían la luz de un plano de la luz polarizada. Recordemos que la luz es capaz de hacer un espectro de luz y lo pasamos a través de un prisma, ¿ok? Bajo un lente, bajo agua, que es lo que nosotros conocemos como arcoíris, ¿no es cierto? Cuando la luz pasa a través de una refracción de agua, este rayo se refracta literalmente, y ahí es donde podemos ver los espectros visibles de luz, ¿ok? Este espectro tiene varios colores y es lo que nosotros le llamamos arcoíris, ¿ya? Este señor dijo que hay varias sustancias que tienen la capacidad de desviar ese plano de luz polarizado. ¿Ok? Eso sucedió en 1815, en el fin del imperio de Napoleón Bonaparte en Francia. Cuando el imperio de Napoleón cayó en 1815, este señor estaba investigando eso. ¿Ok? Jean-Baptiste Bayet, en Francia. Luego, 5 años después, específicamente durante la primera revolución industrial de Europa, vemos a Frederick Woger y vemos también a Julius o Justus, no sé si está en alemán, von Liebig, ¿ok? Ellos técnicamente nos llegan a la conclusión de que a pesar de las diferencias entre el fulminato y el cianato de plata, todos tienen la misma composición elemental, ¿ok? Ahí es donde nos referimos a primero medio entre los óxidos, oxácidos, etcétera, etcétera, que a pesar de que tengan la misma combinación, reciben nombres distintos, ¿ok? Miren que el fulminato es oxígeno, nitrógeno y carbono, ¿ok? Mientras que el cianato es oxígeno, carbono y nitrógeno. Son los mismos componentes, pero en distinta posición, ¿no es cierto? ¿Sí lo van siguiendo? No los escucho. Bien. Sí, profe. En 1831, en Europa no pasó nada, pero John Jacob von Berzelius, no había leído este apellido, en Suecia estudió un subproducto de la purificación del ácido tartárico, ¿ok? Donde lo llamó ácido racémico. Vamos a aceptar acá a Fernanda y seguimos. ¿Qué hizo él? Él al estudiar el ácido tartárico
y específicamente llamarlo de otro nombre, concluyó que ambos compuestos tenían la fórmula general, que es carbono 4, hidrógeno 6, oxígeno 6, ¿ok? Donde obviamente al investigar eso, se dio cuenta que son dos productos totalmente distintos con la misma configuración, eh, con la misma fórmula, ¿ok? Empírica, con la misma fórmula desarrollada, fórmula molecular, ¿ok? Al igual que descubrieron estos mismos señores. Simplemente él ocupó otros subproductos, ¿ok? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Luego en profe. 1848 nos pasamos a la otra página. Recuerden que en el libro va de forma horizontal, ¿ok? Y acá obviamente si les empiezo a hablar de los que están abajo, nos saltamos muchos años, ¿ya? Vamos a hablar primero por orden. Luis Pasteur. Luis Pasteur es uno de los primeros investigadores, específicamente biólogos, que nos ayudó a el proceso de pasteurización, ¿ok? Por eso la leche, los huevos, los lácteos tienen ese proceso de pasteurización, que simplemente es matar todos los microorganismos que puedan existir en un medio para que esto pueda durar más tiempo sin refrigerador, ¿ok? Él estudió esto a partir de la primera revolución industrial, en el primer movimiento revolucionario de Europa en 1848. Él no solamente lo vamos a ver en la química, lo vamos a ver también en la biología, ¿ok? Porque su estudio se basa más que todo en la biología, pero a partir de la química, esos microorganismos, cómo actuaban y dañaban y descomponían a través de la fermentación los productos, sopas, leches, quesos, huevos, etcétera, etcétera, ¿ok? Y que a partir del proceso que él creó, que es la pasteurización, que en realidad es la esterilización, o el quitar los microorganismos a través del calor de un medio, ayuda a que esto se preserve más. ¿Sí me van siguiendo? ¿No los escucho? Sí, Bien. profe. En la segunda revolución industrial, 30 años después de Louis Pasteur, eh, Jacob Ericus van Hout y Joseph Leven de los Países Bajos, específicamente de Holanda, ellos independientemente, o sea, el uno no sabía del otro, explicaron los descubrimientos de Pasteur, colocando una estructura cuadrética de carbono. Recordemos que el carbono tiene, ¿qué tiene el carbono? La capacidad de unirse con 4 enlaces, ¿cierto? Eso es lo que le llamamos estructura cuadraédrica, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso lo estudiamos en las clases pasadas. Sí, profe. Y que esto es el principal responsable del ácido tántrico y el ácido racémico que estudió el señor de atrás, ¿no es cierto? Este señorito de Suecia, John Jacob von Berzelius, ¿cierto? Ahora, desde 1874 que empezaron a estudiar estos señores Van Hook y Lebel, ¿ok? Empezaron Emil Fischer de Alemania, donde explicó la estequiometría de los azúcares, explicando que los azúcares tienen varias estructuras, ¿ok? Donde aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, él mismo también desarrolló la fórmula simbiótica al dibujar un carbono asimétrico de forma bidimensional, ¿ok? Él, obviamente, imaginando teóricamente cómo sería el carbono, lo pudo empezar a dibujar bidimensionalmente, que ya en la actualidad lo conocemos en tridimensión, ¿ok? Mejor conocida como la proyección de Fischer. En ese momento, obviamente, no existía el microscopio electrónico, no estaba completamente desarrollado el campo de la química, no se estudiaban como tal las estructuras tridimensionales como las conocemos hoy día. Pero específicamente en 1902, perdón, en el imperialismo, cuando comenzó este proceso social, patentó el método para la hidrogenación de los aceites vegetales insaturados, ¿ok? Así obteniendo obviamente las grasas trans, que obviamente en ese momento no era tan dañino porque se desconocían las causas de lo que producía nuestro cuerpo al elevar los triglicéridos y colesteroles de consumir tantos lípidos de mala calidad, ¿ok? Ahí es donde obviamente este señor, Walter Norman,
crea las grasas trans, ¿ya? Que obviamente la mayoría de los productos procesados que podemos consumir y que podemos encontrar en el supermercado los contienen, ¿ya? Pero él pudo realizar la hidrogenización, donde esto ayuda a que el aceite no se dañe tan rápido, ¿ok? Y no sea tan grasas trans. O sea, en teoría fue bueno y fue malo al mismo tiempo, porque en su momento lo produjo y era bueno para las personas porque fue una explosión industrial para obtener varios tipos de aceites, ¿ok? Pero no sabían los perjuicios los eh, riesgos que le traería a la salud del ser humano, ¿ok? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Por último, ya estos son los últimos tres científicos que vamos a hablar hoy día. Durante el imperialismo igual en 1910, pero en Suiza, eh, Alfred Weller, él específicamente aplicó la estequiometría en los compuestos de coordinación. Recordemos que la química se basa en la unión de moléculas, ¿ok? Y que esta unión de moléculas nos hace específicamente materia o materiales que podemos ocupar en otras ramas. Este señor ocupó eso para poder coordinar así los compuestos químicos que existían en su momento para su estudio y así poderlos estructurar estequiométricamente y saber el equilibrio que existía entre sus moléculas, ¿vale? En 1930, luego de la caída de bolsa de Nueva York, muy famosa, se transformó obviamente uno de los fenómenos de alcance mundial, porque al caer la bolsa de Nueva York empezaron a caer los mercados a nivel mundial. La dictadura en Rusia y en Italia estaban todavía en su auge, ¿ok? Y recibe el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en el área, obviamente, de los trapezoides, eh, obviamente en el cambio de la química orgánica, en la industria de los perfumes, aceites esenciales. Él recibe ese Premio Nobel de Química por poder estudiar específicamente toda la parte de la química orgánica, ¿ok? Los perfumes, que son alcoholes, que los estudiamos hace tres clases, los aceites esenciales, ¿ok? La química orgánica que la estudiamos todo este semestre, ¿vale? Y por último tenemos a Paul Carrer, donde él determina la estructura del betacaroteno, obviamente precursor de la vitamina A, esto lo encontramos en la zanahoria, es miembro y le da nombre a la familia de estos compuestos y recibe el Premio Nobel de Química por el estudio sobre esa vitamina. Y esto ocurrió sobre la dictadura en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Por último, obviamente podemos encontrar los postulados que hizo cada uno de los científicos. Jean Batista, aquí tenemos a von Levitz, aquí tenemos a Waller, por acá tenemos a von Berzelius y por acá tenemos a Louis Pasteur, ¿ok? Que los podemos ir leyendo para ver específicamente qué hizo cada uno. Y ahora tenemos la actividad del día de hoy. Hoy vamos a analizar estas moléculas que están acá, ¿ok? Representando solamente su fórmula molecular. ¿Recuerdan cuál es la fórmula molecular? ¿Sí o no? Chiquillos, no los escucho. La fórmula molecular es cuando tenemos un compuesto o una estructura desarrollada así como está, nosotros debemos contar la cantidad de elementos que hay y empezarlos a enumerar, ¿ok? Colocando la letra del compuesto y el número de cantidad de átomos que contiene cada letra, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos el agua, sabemos que el agua es una molécula de oxígeno con dos de hidrógeno. Sería H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno. El uno se sobreentiende. En este caso les voy a hacer la letra A, ¿ok? Y ustedes hacen en casita de la B a la F. Solamente debemos hacer eso. ¿Qué tenemos acá? Acá habíamos estructurado durante las últimas clases la,
la escala de colores, ¿no es cierto? Donde negro representa carbono, blanco representa hidrógeno, rojo representa oxígeno, azul, etcétera, etcétera, representa cada uno de los elementos. Acá, por ejemplo, solamente tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Pero acá tenemos las mismas estructuras, pero estequiométricamente hablando, con otras posiciones. Vamos a ver entonces las fórmulas químicas de estas estructuras, ¿ok? En este caso sería C4, ¿ya? Oxígeno H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oxígeno 9, ¿ya? ¿Sí me van entendiendo? Solamente debemos nombrar los compuestos y colocar acá su fórmula molecular. Igualmente para la B, porque sería el espejo quiral, ¿ok? Y sería el centrómero de un lado y del otro. Estaríamos hablando del centro quiral que hablábamos las clases pasadas. ¿Me van entendiendo? Entonces, en esta clase solamente vamos a nombrar las moléculas y a colocar su fórmula molecular, ¿vale? Obviamente la A y la B es igual, vamos a ver, la C y la D es igual, y la E y la F es igual, solo que cambian las posiciones, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? No Sí, los profe. escucho. Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que debemos hacer? No. Bien, perfecto. Entonces, chiquillos, les voy a publicar la clase en el Classroom. Acá. Estamos hablando de la historia de la estequiometría y obviamente vamos a poder subir esta clase, ¿ok? Entonces, aparte de eso, vamos a hablar de lo que vamos a hacer las próximas clases, ¿ok? Y acá lo podemos subir. Entonces, chiquillos, con lápiz y papel vamos a anotar la fecha de la prueba final, ¿ok? ¿Tenemos lápiz y papel a mano? No los escucho. Sí, profe, diga la fecha. Ok, el miércoles de la semana que viene tenemos la clase de repaso, ok, donde quieran preguntar algo, lo pueden contestar por correo, lo pueden escribir por correo para poderlos ayudar con respecto tanto a la clase de hoy como a las actividades previas, ok. Y la prueba sería el 18 de noviembre, sería nuestra última clase y nuestra última prueba, ok. Sí, profe. Bien, chiquillos, entonces. El día 18 nos vemos a primera hora, ya sabemos que es a las 11:45, con la misma dinámica de siempre, una prueba de 10 preguntas, ¿ok? Donde vamos a tener que responder, obviamente, con las selecciones que tengamos en la prueba. Y aparte, eh, la semana siguiente damos las últimas notas, obviamente. Sabemos que tenemos de fecha tope para entregar todas las actividades pendientes hasta el día de la prueba, ¿no es cierto? Así que ya sabemos entonces que vamos a ir haciendo las pruebas, las actividades que tengamos pendientes para que así no estemos tan colapsados al final y podamos cumplir con el ramo, ¿vale? Ahora, con respecto a química, a biología, los necesito a todos en la clase del viernes, que nos debería tocar una clase B, pero va a ser una clase tipo A, ¿ok? Porque vamos a unir varias asignaturas, vamos a unir varias clases. Específicamente, miento, es la semana que viene. Esta semana vamos a tener igual una clase B, pero la semana que viene vamos a tener una clase A y B juntas para poder explicar ya la última parte de las leyes de Mendel, donde necesito que se conecten, porque la última clase nada más hubieron 8 estudiantes, ¿ok? Y ustedes son 10 y tantos. Así que necesito que se conecten para que entiendan y vayan entendiendo las leyes de Mendel, porque de esto es que va a salir, obviamente, la prueba y van a salir las actividades del curso de este semestre. Ya sabemos que nos vemos el viernes entonces, los últimos 15 minutos, a las 9:30. ¿Vale?
Sí, profe. Bien, chiquillos. Nos vemos entonces el viernes temprano. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, que Cualquier esté bien, consulta cuídate. al correo, cualquier consulta al Classroom.